Estaba en la tumba de mi hijo consolando a mis nietos cuando mi nuera se inclinó y me susurró al oído. Ahora que él se ha ido, te voy a enviar a un hogar. Pensé que mi vida había terminado hasta que descubrí que mi hijo estaba ocultando un secreto. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El viento de octubre me cortaba las mejillas mientras sostenía la pequeña mano de mi nieta Emma. A los 63 años, nunca pensé que estaría de pie frente a la tumba de mi hijo Marcus, viendo cómo bajaban su ataúd en la fría tierra de Minnesota. El dolor en mi pecho era tan físico que me costaba respirar, como si alguien hubiera envuelto mis pulmones con alambre de espino. Abuela, ¿papá puede vernos desde el cielo?, preguntó Emma, con sus ojos de 7 años llenos de lágrimas. Su hermano mayor, Daniel, de 11 años, se aferraba a mi otro brazo, tratando de ser fuerte pero temblando como una hoja. Por supuesto que puede, cariño, susurré. Aunque mi propia fe se sentía tan frágil como papel mojado, Marcus había sido todo para mí después de que su padre muriera hace 15 años. Mi único hijo, mi compañero, mi razón para levantarme cada mañana. Y ahora, a los 42 años, se había ido por un ataque al corazón masivo que nadie vio venir. Juliet, mi nuera, estaba al otro lado de los niños, vestida con un traje negro que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Incluso en el funeral, lograba verse perfecta, con su cabello rubio recogido en un elegante moño y sus uñas bien cuidadas sosteniendo un pañuelo de seda. A los 38, ella era todo lo que yo nunca fui. Alta, sofisticada, con esa belleza fría que intimida a otras mujeres. Habían pasado 12 años desde que Marcus se casó con ella, y en todo ese tiempo nuestra relación había sido cordial pero distante. Juliet siempre fue educada conmigo. Pero había algo en sus ojos verdes que me hacía sentir como si fuera un mueble viejo que ella toleraba en su casa perfecta. El pastor terminó de hablar y la gente comenzó a acercarse para ofrecer sus condolencias. Lo siento mucho. Está en un lugar mejor. Era un buen hombre. Todas las frases que la gente dice cuando no sabe qué más decir ante la muerte. Cuando el último visitante se alejó, solo los 4 nos quedamos junto a la tumba. Los trabajadores del cementerio esperaban a distancia, dándonos un último momento de privacidad. Emma lloraba en silencio, y Daniel intentaba consolarla, aunque sus propios ojos estaban rojos. Me arrodillé junto a la tumba, mis rodillas protestando contra el suelo húmedo, y puse mi mano sobre la tierra recién removida. «Te amo, hijo mío», susurré. «Me encargaré de tus hijos. Te lo prometo». Fue entonces cuando sentí a Julieta acercarse por detrás. Su perfume caro, el que siempre me daba dolor de cabeza, llenó mis fosas nasales. Se inclinó hacia mí, y por un momento, pensé que iba a ofrecerme consuelo. Tal vez un abrazo o palabras de apoyo mutuo en nuestro dolor compartido. En cambio, sus labios se acercaron a mi oído y susurró con una frialdad que me heló la sangre. «Ahora que se ha ido, te voy a meter en un asilo, anciana. No te queda nadie para protegerte». El mundo se inclinó a mi alrededor. Por un momento, pensé que me había confundido, que el dolor me estaba jugando trucos en la mente. Pero cuando me giré para mirarla, vi esa pequeña y cruel sonrisa en sus labios, una expresión que había visto antes, pero que Marcus siempre me decía que estaba imaginando. «¿Qué dijiste?», logré susurrar, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de lejos. Juliet ya se había enderezado y había vuelto a su máscara de la viuda afligida. «Solo le estaba diciendo que estaremos en esto juntos», suegra, dijo lo suficientemente alto para que los niños pudieran escuchar. «Eso nos cuidará mutuamente». Emma me miró con ojos esperanzados. «¿Verdad, abuela?» «¿Vamos a estar todos juntos?» No pude responder. Mi garganta se había cerrado por completo. Juliet tomó las manos de los niños con esa sonrisa perfecta que reservaba para las fotos familiares. «Claro que sí, cariño. La abuela va a venir a vivir con nosotros temporalmente». La forma en que dijo esa última palabra me hizo estremecer. Había una promesa oculta en ella, una amenaza que solo yo había escuchado. Durante los días siguientes, mientras ayudaba con los arreglos del funeral y trataba de procesar mi dolor, las palabras de Juliet se repetían en mi mente como una canción macabra. «No tienes a nadie más que te proteja». Como si Marcus hubiera sido lo único que se interponía entre ella y algún plan que había estado tramando. 3 días después del funeral, estaba limpiando el armario de Marcus cuando encontré algo extraño. En el fondo de uno de sus cajones, detrás de una pila de camisetas, mis dedos tocaron algo duro y frío. Era una pequeña llave, del tipo que se usa para una caja de seguridad, atada con una cinta roja a un trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, desplegué el papel. Era la letra de Marcus.
Esa escritura desordenada que reconocería en cualquier lugar. Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. No confides, Anne Juliet. Hay cosas que necesitas saber. La caja está en el First National Bank, caja número 347. Lo siento por no haberte dicho esto antes. Te quiero. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Marcus sabía algo. Había estado preparándose para algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué no me dijo nada cuando estaba vivo? Escondí la llave y la nota en mi bolso justo cuando escuché los pasos de Juliet subiendo las escaleras. Cuando ella entró en la habitación, yo estaba doblando camisas como si nada hubiera pasado. Oilia, dijo con esa voz suave que ahora me ponía la piel de gallina. Necesitamos hablar sobre el futuro. Me quedé paralizada sosteniendo una de las camisas de Marcus. Su olor seguía ahí, esa mezcla de aftershave barato y detergente que me hacía querer llorar. Los niños necesitan estabilidad, continuó sentada en la cama donde ella y Marcus habían dormido durante 12 años. Y yo necesito espacio para procesar mi duelo. He estado pensando que tal vez sería mejor si encontramos un lugar más apropiado para ti. ¿Un lugar más apropiado? Repetí aunque sabía exactamente lo que quería decir. Hay algunas residencias muy agradables para personas de tu edad, lugares donde puedes socializar con gente de tu propia generación, donde no tienes que preocuparte por cocinar o limpiar, donde pueden cuidar mejor de tu salud. La llave en mi bolso se sentía pesada como un ancla. Julieta, esta ha sido mi casa durante 12 años. Suspiró como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía la lógica de los adultos. Técnicamente, Oilia, esta es mi casa. Marcus y yo la compramos juntos, y ahora que él se ha ido, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Esa noche, acostada en la habitación de invitados que había sido mi refugio desde la muerte de Marcus, apreté la llave en mi puño hasta que se hundió en mi palma. Mi hijo había intentado decirme algo. Él había intentado protegerme incluso después de la muerte. Y por primera vez desde el funeral, no lloré de tristeza. Lloré de rabia. La oficina del abogado. William Hartman olía a cuero viejo y café frío. 2 días después del funeral, me senté en un sillón de terciopelo verde que había visto mejores décadas, observando a Juliet acomodarse elegantemente en la silla junto a la mía. Llevaba un vestido azul marino con perlas, el tipo de atuendo que gritaba respetabilidad y clase. Yo había llevado mi único traje negro, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo hace 15 años. Los niños se habían quedado en casa con la hermana de Juliet, Patricia, quien había volado desde California para ayudar durante este difícil momento. Patricia era una versión más joven de Juliet, con la misma sonrisa perfecta y la misma manera de mirarme como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. El señor Hartman era un hombre de unos 60 años con cabello canoso y gafas que constantemente se deslizaban por su nariz. Conocía a Marcus desde que era un niño y había redactado su testamento solo 6 meses atrás. Eso me sorprendió cuando Juliet lo mencionó. ¿Por qué habría actualizado Marcus su testamento tan recientemente? Bueno, damas, Hartman comenzó a ajustar sus gafas y abrir una carpeta gruesa. Lamento mucho su pérdida. Marcus era un buen hombre, un buen cliente. Siempre se preocupaba por el bienestar de su familia. Juliet logró llenar sus ojos de lágrimas en el momento exacto. Era el mejor esposo y padre. Solo quería asegurarse de que estuviéramos bien cuidados. Mantuve la boca cerrada, pero mis manos temblaban ligeramente. La llave que había encontrado estaba escondida en mi bolso, y aún podía sentir su peso como una roca. Hartman aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, Marcus David Henley, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento. Las primeras partes eran estándar, arreglos funerarios, disposiciones menores, algunos pequeños regalos a organizaciones benéficas. Pero luego llegamos a la parte que importaba. A mi amada esposa, Juliet Marie Henley, le dejo la casa familiar ubicada en 1234 Maple Street junto con todos los muebles y pertenencias que contiene. También le dejo mi cuenta de ahorros en el First National Bank, que en el momento de escribir esto contiene aproximadamente 45,000 pesos, así como mi póliza de seguro de vida por un monto de 00,000. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Juliet me apretó la mano de una manera que parecía reconfortante para el abogado, pero sus uñas se clavaron en mi piel. A mi querida madre, Oilia Henley, continuó Hartman, y mi corazón se aceleró por un momento. Le dejo mis herramientas de carpintería y mi colección de libros con el deseo de que encuentre consuelo en los recuerdos que estos objetos contienen. Eso fue todo. Herramientas y libros.
Después de 35 años criando a Marcus como madre soltera, después de trabajar turnos dobles en la fábrica textil para pagar su universidad, después de cuidarlo cuando estaba enfermo, después de ayudarlo a conseguir su primer trabajo, después de ser la única familia que tuvo durante 15 años antes de conocer a Juliet, herramientas y libros. Por supuesto, añadió Hartman, mirándome por encima de sus gafas. Marcus expresó su deseo de que Juliet se ocupara de ti, Oilia. No es un mandato legal, pero era importante para el que supieras que esperaba que su esposa te tratara como a familia. Juliet soltó un suspiro tembloroso que sonó completamente convincente. Por supuesto que lo haré. Oilia es como una madre para mí. Nunca la dejaríamos sola. Mentira. La palabra resonó en mi mente tan fuerte que temía haberla dicho en voz alta. Hartman seguía leyendo algunos detalles menores, pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente estaba dando vueltas. Marcus no me había dejado prácticamente nada. Todo. El dinero, la casa. Todo fue para Juliet. Y ella ya había dejado muy claro lo que planeaba hacer conmigo. ¿Hay alguna pregunta? Hartman preguntó, cerrando la carpeta. Solo una, dije, encontrando mi voz por primera vez desde que llegamos. Mencionó Marcus algo sobre una caja de seguridad. Hartman frunció el ceño y revisó sus papeles. No hay ninguna mención sobre una caja de seguridad en el testamento. ¿Por qué preguntas? Juliet me miró con ojos que parecían preocupados, pero que mostraban un destello de otra cosa. Sospecha, irritación. Solo pensé que tal vez había guardado algunas cosas importantes, fotos familiares, cosas así. Bueno, Hartman dijo, si existe tal caja, técnicamente sería parte de los activos que pasaron a Juliet, a menos que él haya puesto específicamente el nombre de otra persona en la cuenta. Mi corazón se hundió. Si Marcus había puesto algo importante en esa caja, ahora legalmente le pertenecía a Juliet. No te preocupes, suegra, dijo Juliet con esa dulce sonrisa que ahora me daba náuseas. Si Marcus guardó algo especial, por supuesto, lo compartiremos. Somos familia. Salimos de la oficina en silencio. En el estacionamiento, Juliet se volvió hacia mí, su expresión había perdido toda pretensión de dulzura. Espero que entiendas tu situación ahora, Oilia. Bueno, supongo que solo esperaba que fueras lo suficientemente inteligente como para conocer tu lugar ahora. ¿Mi lugar? Repetí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Mira, no quiero ser cruel. Marcus no está aquí para verlo, así que podemos manejar esto como adultos civilizados. He estado investigando algunas residencias muy agradables, lugares donde puedes tener tu propia habitación, tus comidas preparadas, actividades con otras personas de tu edad. Será mejor para ti que estar solo todo el día en una casa grande y vacía. Los niños, los niños me tienen a mí. Y, francamente, Oilia, están en una edad en la que necesitan estabilidad, no recordatorios constantes de su pérdida. Verte todos los días, verte llorar, no es saludable para ellos. Cada palabra era como una bofetada. Me estaba pintando como una carga, como alguien que dañaría a los niños solo por existir. Además, seguía subiendo a su BMW plateado. He estado revisando las finanzas de Marcus. Las cosas están más ajustadas de lo que pensaba. Tener a una persona más en casa, bueno, simplemente no es práctico. Ella se alejó, dejándome de pie solo en el estacionamiento, sosteniendo las llaves de mi viejo Honda y un peso aplastante en el pecho. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té enfriándose en mis manos. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared, el mismo reloj que le había dado a Marcus para su primera casa. Saqué la llave de mi bolso y la estudié bajo la lámpara. Era pequeña, de plata, con el número 347 grabado en un lado. En el otro lado, apenas visibles, estaban las iniciales. Oilia Henley. Mi corazón empezó a latir más rápido. Hartman había dicho que si la caja estaba a nombre de otra persona, no sería parte de los bienes de Marcus. ¿Era posible que Marcus hubiera puesto mi nombre en esa caja? Revisé la nota una vez más. No confies, Anne Juliet. Hay cosas que necesitas saber. ¿Qué cosas? ¿Qué había descubierto Marcus sobre su esposa que no me había contado cuando estaba vivo? Al día siguiente, tan pronto como Juliet salió hacia el salón y los niños estaban en la escuela, conduje hasta el First National Bank. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el banco podían oírlo. La encargada de la caja de seguridad, una joven con una sonrisa amable, verificó el número. Sí, aquí está. Caja número 347. ¿Puedo ver su identificación? Le entregué mi licencia de conducir con manos temblorosas.
Ella lo comparó con algo en su computadora y asintió. Todo está en orden, señora Henley. Henley. La caja está registrada a nombre de ambos, el tuyo y el de Marcus Henley, con derecho de supervivencia. Eso significa que ahora es completamente tuyo. Mis piernas casi se doblaron de alivio. Marcus había puesto mi nombre en la caja. Lo que fuera que hubiera dentro, Juliet no podía tocarlo. Me llevaron a una pequeña sala de visualización privada, y cuando el asistente insertó mi llave junto con la llave maestra del banco, la caja se abrió con un suave clic. Dentro había un sobre grueso, algunos documentos y algo que me hizo contener la respiración. Un pequeño grabador de voz digital. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Había varios miles en efectivo. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. Era una carta escrita a mano por Marcus, fechada solo 2 meses antes de su muerte. Mamá, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. He descubierto cosas sobre Julieta que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. No puedo hablar contigo sobre esto mientras esté viva porque necesito más pruebas. Pero si me pasa algo, necesitas saber la verdad. Mi mundo se inclinó mientras seguía leyendo. Marcus había descubierto que Juliet había estado mintiendo sobre muchas cosas. Ella había estado revisando las finanzas familiares. Ella había estado haciendo planes. Ella había estado esperando. Pero la parte que me hizo sentir físicamente enfermo fue la última línea. Mamá, creo que Julieta está esperando que muera. Mis manos temblaban tanto mientras leía la carta de Marcus que tuve que dejarla sobre la mesa de metal para poder continuar. Las palabras de mi hijo muerto danzaban ante mis ojos, cada línea revelando una realidad que había estado negando durante años. He estado documentando todo durante los últimos 6 meses. La carta continuó. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico, pero los patrones son demasiado claros para ignorarlos. Julieta ha estado preguntando sobre mi póliza de seguro de vida, sobre cuánto vale la casa, sobre mis planes de jubilación. Lo hace de manera casual durante una conversación normal, pero siempre vuelve a los temas de dinero y herencia. El aire en la pequeña habitación se sentía denso, difícil de respirar. Marcus había estado viviendo con sospechas sobre su propia esposa, cargando ese peso en silencio mientras yo pensaba que todo estaba bien en su matrimonio. Encontré papeles escondidos en su escritorio, continuaba la carta. Ella ha estado investigando residencias para personas mayores desde hace 3 meses. Incluso antes de que mostrara cualquier síntoma de problemas cardíacos, también encontré búsquedas en su computadora sobre los derechos de herencia para suegras y cómo transferir propiedades después de la muerte de un cónyuge. Mi estómago se retorció. Juliet había estado planeando deshacerse de mí mucho antes de la muerte de Marcus. Tal vez incluso había estado planeando su muerte. Recogí el grabador de voz digital. Mis dedos apenas me obedecían. Era pequeño, del tamaño de una memoria USB con botones simples. Presioné el botón de reproducción y la voz de Marcus llenó la pequeña habitación, clara y familiar, como si estuviera sentado justo a mi lado. Grabación número 1, fecha, 15 de agosto. Son las 11:20 de la noche. Eso había sido solo 6 semanas antes de su muerte. Juliet piensa que estoy dormido. Está al teléfono con alguien en la cocina. No puedo escuchar toda la conversación, pero la oí decir, cuando él se vaya, la anciana también tendrá que irse. No voy a mantener a 2 bocas más cuando solo necesito mantener a los niños y a mí mismo. La voz de Marcus sonaba cansada, herida. Mi corazón se rompió al imaginarlo allí escuchando a su esposa planear un futuro sin él, reduciendo nuestra existencia a bocas que alimentar. Grabación número 2, fecha 22 de agosto. Esta vez Marcus estaba susurrando como si temiera ser escuchado. Hoy Juliet me preguntó si había actualizado mi testamento recientemente. Le dije que no, que el último que hice fue hace 5 años. Se puso muy insistente, diciendo que debía asegurarme de que todo estuviera en orden en caso de que me pasara algo. Cuando le pregunté por qué estaba pensando en eso, se rió y dijo que solo quería estar preparada, pero había algo en sus ojos. Mamá, algo frío. Pausé la grabación y me quedé en silencio. Marcus había estado viviendo con esta horrible realización sobre la mujer con la que había compartido su cama durante 12 años, la madre de sus hijos. ¿Cómo había soportado esa carga solo? Seguí escuchando. Había 12 grabaciones en total documentando conversaciones, comportamientos, pequeños momentos que habían hecho que Marcus se diera cuenta de que su esposa no era quien él pensaba que era. Grabación número 7, fecha 5 de septiembre. Mamá, espero que nunca tengas que escuchar esto, pero si lo estás haciendo, significa que no pude protegerte a tiempo. Hoy, confronté a Juliet sobre sus búsquedas en Internet. Al principio, lo negó. Luego,
Dijo que solo estaba investigando opciones para cuando tú envejezcas. Pero cuando le pregunté por qué mantenerte en nuestra casa no era una opción, se enojó. Me gritó, algo que nunca había hecho antes, no delante de los niños. Les dijo a Emma y Daniel que se fueran a sus habitaciones. Luego me dijo que era ingenuo si pensaba que podíamos mantener a una mujer mayor indefinidamente. Se me cerró la garganta. Juliet había mostrado su verdadero carácter a Marcus, pero él no había podido decírmelo. Él había estado tratando de protegerme incluso cuando sabía que estaba en peligro. Grabación número 10. Fecha 18 de septiembre. Esto fue solo una semana antes de su muerte. He tomado una decisión. Voy a cambiar mi testamento, pero no de la manera que Juliet espera. He estado trabajando con Hartman en secreto. El testamento que ella conoce no es el verdadero. He creado un fideicomiso que solo se activa si se cumplen ciertas condiciones. Mamá, si estás escuchando esto, necesitas ver a Hartman y decirle la frase. Marcus me envió a buscar la llave dorada. Él sabrá qué hacer. La llave dorada. Miré la carta de nuevo, y allí en la última página que no había leído completamente, escrita en letra más pequeña. Dilla Hartman. Marcus me envió a buscar la llave dorada. Hay un segundo testamento, mamá. Uno que Juliet nunca vio. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer los papeles. Marcus había hecho más que solo documentar las intenciones de Juliet. Había creado un plan para protegerme. Grabación número 12, fecha 25 de septiembre. Esta fue la última grabación hecha solo 2 días antes de su muerte. No me siento bien, mamá. He estado teniendo dolores en el pecho, pero cada vez que menciono ir al médico, Juliet dice que solo estoy estresada por el trabajo. Anoche, me dio un medicamento para dormir que no reconocía. Cuando le pregunté qué era, dijo que el médico lo había recomendado para la ansiedad, pero nunca le dije a ningún médico que tenía ansiedad. La grabación se cortó abruptamente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté allí en esa fría y pequeña habitación mientras la realidad se asentaba en mi mente como plomo líquido. Juliet no solo había estado planeando deshacerse de mí. ¿Era posible? ¿Había estado envenenando lentamente a Marcus? Mecánicamente volví a poner todo en la caja. Tenía que llegar a casa antes de que Juliet regresara del salón. Pero primero, tenía que hacer una parada. La oficina de Hartman estaba ocupada cuando llegué. Pero cuando le dije a su secretaria que era urgente y que tenía un mensaje de Marcus, me mostró inmediatamente. Señora Henley, dijo Hartman levantándose de su escritorio. No esperaba verte tan pronto después. Marcus me envió a buscar la llave dorada. Interrumpí usando las palabras exactas que mi hijo había escrito. La cara de Hartman cambió completamente. Se puso pálido y cerró la puerta de su oficina detrás de mí. Dios mío, murmuró. Dijo que esto podría suceder, pero estaba rezando para que no fuera necesario. Sign Tate, Oilia. Hay cosas que necesitas saber. Fue a su caja fuerte y sacó una carpeta diferente a la que había usado en nuestra reunión anterior. Marcus vino a verme en secreto hace 3 meses. Estaba preocupado por su seguridad y la tuya. Me pidió que preparara 2 testamentos. La que escuchó Juliet es real, pero está incompleta. Hay una cláusula que se activa solo bajo ciertas circunstancias. ¿Qué tipo de cláusula? Hartman abrió la carpeta y me mostró documentos que nunca había visto antes. Si se puede probar que Juliet tenía conocimiento previo de la muerte de Marcus, o si se puede demostrar que planeaba hacerte daño después de su muerte, todo cambia. La casa, el dinero, la custodia de los niños, todo revertirá. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Revertirá a quién? A T.I. Oilia. Marcus estableció que en caso de comportamiento depredador por parte de Juliet, tú te convertirías en la tutora legal de los niños y la heredera principal de todos sus bienes. No podía respirar. Marcus había encontrado una manera de proteger a los niños y a mí, incluso desde la tumba. Pero necesitamos pruebas, continuó Hartman. Pruebas sólidas de que ella planeó esto o de que está actuando en contra de tus intereses después de su muerte. Sonreí por primera vez en días y saqué el grabador de voz de mi bolso. Creo que tengo exactamente lo que necesitamos. Regresé a casa esa noche justo cuando Juliet estaba aparcando su BMW en la entrada. Su cabello estaba perfecto, sus uñas recién hechas, y tenía esa mirada de satisfacción que había estado viendo más a menudo desde el funeral. ¿Dónde estabas, Oilia? Preguntó casualmente mientras entrábamos juntas. Patricia estaba preguntando por ti. Solo fui al banco a resolver algunas cosas, respondí, manteniendo la voz firme. Sus ojos se afilaron ligeramente. ¿Qué tipo de cosas? Nada importante. Solo cerrando algunas cuentas antiguas. Parecía satisfecha con esa respuesta, pero noté que sus ojos me seguían mientras subía las escaleras.
Los niños llegaron a casa de la escuela una hora después, y durante la cena, observé a Juliet con nuevos ojos. La forma en que hablaba de Marcus como si fuera un santo. La manera en que me incluía en las conversaciones solo para poder excluirme sutilmente. Cómo les prometía a los niños cosas que sabía que no tendría que cumplir una vez que me fuera. Abuela, dijo Emma mientras comíamos. ¿Es cierto que vas a vivir en otro lugar? Juliet me lanzó una mirada de advertencia. Es solo algo que estamos considerando, cariño, para que la abuela pueda tener más amigos de su edad. Pero no quiero que te vayas, abuela, dijo Daniel. 11 años, pero aún con esa brutal honestidad de los niños. A veces los adultos tienen que hacer cosas que no quieren hacer, dijo Juliet suavemente. Pero sus palabras estaban dirigidas a mí. Es parte de la vida. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en la oscuridad de mi habitación con las grabaciones de Marcus sonando en mis oídos a través de pequeños auriculares. Cada palabra era otra pieza del rompecabezas. Cada revelación era una confirmación de lo que mi instinto me había estado diciendo durante años. Jewel Dustrazada. Resto del contenido truncado. Juliet había estado esperando a que Marcus muriera. Y ahora que lo había hecho, estaba ejecutando un plan que había estado perfeccionando durante meses. Pero lo que no sabía era que Marcus había estado un paso adelante de ella todo el tiempo. Y ahora yo también. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Mantener una fachada normal mientras Julieta aceleraba sus planes para deshacerse de mí requería una fuerza que no sabía que poseía. Cada sonrisa falsa, cada conversación casual sobre mi futuro, cada momento viendo cómo manipulaba a mis nietos era como tragar vidrio molido. Hartman había sido claro. Necesitábamos más pruebas antes de poder activar las garras secretas del testamento. Las grabaciones de Marcus eran poderosas, pero necesitábamos pruebas actuales del comportamiento depredador de Julieta hacia mí. Teníamos que dejarla avanzar con su plan mientras yo documentaba todo. El jueves por la mañana, Julieta anunció en el desayuno que había programado visitas a 3 residencias para personas mayores. Son lugares realmente hermosos, Oilia, dijo mientras untaba mermelada en su tostada, con la voz llena de falsa preocupación. Uno tiene un jardín encantador, otro tiene clases de arte. Pensé que podríamos ir a verlos juntos este fin de semana. Emma dejó caer su cuchara en el cereal. Este fin de semana es muy pronto. Bueno, cariño, dijo Juliet, acariciando el cabello de Emma. No hay razón para esperar. Cuanto antes encontremos el lugar perfecto para la abuela, antes podrá comenzar su nueva aventura. Y Daniel, que había estado en silencio toda la semana, finalmente habló. ¿Por qué no puede la abuela quedarse aquí con nosotros? Papá siempre decía que esta también era su casa. La máscara de Juliet se deslizó por un segundo y vi un destello de pura irritación antes de recuperar su sonrisa. Daniel, cariño, a veces los adultos necesitan diferentes tipos de cuidado. Abuela estará mucho mejor con personas que puedan darle la atención que merece. Era increíble cómo podía hacer que el abandono sonara como un acto de amor. Esa tarde, mientras Juliet estaba en una reunión de la Asociación de Padres y Maestros en la escuela, decidí buscar más pruebas en su habitación. Marcus había mencionado en sus grabaciones que ella escondía papeles en su escritorio. Si iba a confrontarla, necesitaba toda la munición posible. Su escritorio era una elegante pieza de madera de cerezo con cajones que tenían pequeñas pero ornamentales cerraduras. El cajón inferior derecho estaba cerrado, pero la llave estaba escondida detrás de una foto enmarcada de su boda. ¡Qué apropiado! Dentro, encontré una carpeta etiquetada como documentos importantes. Mi corazón se aceleró al abrirla. Los primeros papeles eran folletos de las residencias que ella había mencionado, pero no eran los lugares hermosos que había descrito. Eran instituciones básicas, lugares a los que la gente va cuando no tienen a nadie que se preocupe por ellos. Los precios eran bajos. Las instalaciones se veían deprimentes en las fotos, y las reseñas que había encontrado en línea estaban llenas de quejas sobre negligencia y maltrato, pero esa no era la peor parte. Debajo de los folletos había una carta de otro abogado, no Hartman. Estaba fechada solo una semana después del funeral de Marcus. Estimada Sra. Henley, decía. Como discutimos en nuestra consulta telefónica, el proceso para declarar a una persona mayor incompetente para manejar sus propios asuntos puede ser complejo pero no imposible. Si puedes documentar episodios de confusión, olvido o comportamiento irracional, podemos proceder con una petición al tribunal. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Juliet no solo planeaba ponerme en un hogar barato. Planeaba despojarme legalmente de mi capacidad para tomar decisiones. Una vez que me declararan incompetente, podría tomar el control de cualquier dinero que Marcus me hubiera dejado, de cualquier decisión médica, de cada aspecto de mi vida.
Seguí leyendo. Había una lista escrita a mano en la perfecta caligrafía de Juliet titulada Ejemplos de comportamiento errático. Se despierta por la noche y camina por la casa. La encontré en la cocina a las 3 de la mañana varias veces. Olvida conversaciones importantes. No recordaba que habíamos acordado visitar residencias. Llora sin razón aparente. Episodios emocionales excesivos desde el funeral. Confunde fechas y eventos. Preguntó si Marcus venía a casa para cenar. Comportamiento paranoico. Acusaciones de que la familia no la ama. Cada ejemplo era una cruel distorsión de mi verdadero duelo. Por supuesto, me levantaba por la noche. No podía dormir después de perder a mi hijo. Por supuesto, lloraba. Estaba de luto. Por supuesto, a veces estaba confundida. Mi mundo había sido destruido. Pero en manos de Juliet y un abogado sin escrúpulos, mi duelo normal se estaba convirtiendo en evidencia de que no podía cuidar de mí misma. Había más papeles, una evaluación financiera de todos los activos que Marcus había dejado, calculando exactamente cuánto dinero extra tendría Juliet una vez que me quitaran de la ecuación. Ella había investigado cuánto costaba mantenerme, desde la comida hasta los servicios públicos, y había calculado que deshacerse de mí le ahorraría aproximadamente 500 al mes. Mi vida valía 500 al mes para ella. El último documento me dejó sin aliento por completo. Era una póliza de seguro de vida que Marcus había tomado a mi nombre hace 5 años cuando me diagnosticaron hipertensión. Era una póliza pequeña, solo 5,000, pero había una nota adjunta con la letra de Juliet. Verificar beneficiario después del cambio de custodia legal. Ella no solo quería deshacerse de mí. Ella planeaba beneficiarse de mi muerte. Fotografié cada documento con mi teléfono, mis manos temblaban tanto que tuve que tomar varias fotos de cada página para asegurarme de que fueran legibles. Luego volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y cerré el cajón con llave. No pude cenar esa noche. Le dije a Juliet que no me sentía bien, lo cual era técnicamente cierto. Me sentía físicamente enfermo por lo que había descubierto. ¿Necesitas que llame al médico? ¿Necesitas que llame al médico? Preguntó con una preocupación que sonaba real, pero que ahora reconocía como un acto. Has estado actuando un poco extraño últimamente. Ahí estaba. Incluso sin testigos, estaba sembrando las semillas de su narrativa de que estaba perdiendo la cabeza. No, solo estoy cansado, murmuré. Por supuesto que estás cansado, dijo, frotando mi hombro de una manera que se suponía que era reconfortante. Has pasado por tanto. Es solo otra razón por la que creo que un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente sería lo mejor. Me fui a la cama temprano y llamé a Hartman desde mi teléfono celular, susurrando para que nadie pudiera oírme. Tengo más pruebas, le dije. Muchas más. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Temprano, antes de que ella despierte. Estaré aquí a las 7. A las 6:30 de la mañana siguiente, salí de casa sigilosamente y conduje hasta la oficina de Hartman en el centro. Las calles estaban casi vacías, solo unos pocos trabajadores tempraneros y corredores matutinos. El aire de octubre estaba frío y nítido. Pero por primera vez en semanas, no me sentía completamente desesperanzado. Hartman ya estaba en su oficina con una cafetera recién hecha y una expresión seria. Muéstrame lo que encontraste, dijo sin preámbulos. Le mostré las fotos en mi teléfono una por una. Con cada imagen, su expresión se volvía más oscura. Esto es mucho peor de lo que Marcus temía, murmuró cuando terminé. Ella no solo quiere deshacerse de ti. Quiere destruir tu autonomía por completo. Es suficiente para activar la cláusula. Hartman se recostó en su silla, pensando. Es suficiente para probar un comportamiento depredador. Definitivamente. Pero hay algo más que Marcus me pidió que te dijera si alguna vez llegábamos a este punto. Fue a su caja fuerte de nuevo y sacó un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de Marcus. Me pidió que te diera esto solo si la situación se volvía crítica. Creo que ahora califica. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una llave diferente, más grande que la del depósito de seguridad, y una nota breve. Mamá, si estás leyendo esto, significa que todo salió tal como temía. Esta llave es para una caja de seguridad en el First Security Bank en Oak Avenue. Caja número 4 y 12. Ahí encontrarás lo que realmente te dejé. El testamento que escuchó Julieta solo incluye una pequeña parte de lo que tengo. Te amo y lamento no haber podido protegerte mientras estaba vivo. Ahora puedes protegerte. Miré a Hartman con confusión. Otra caja de seguridad. Sonrió por primera vez desde que lo conocí. Marcus era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros, incluyendo a Juliet. Jamás imaginó. 2 horas después, estaba sentado en otra sala de visualización de cajas de seguridad.
esta vez en otro banco al otro lado de la ciudad. La caja 412 era mucho más grande que la primera. Y cuando se abrió, contuve la respiración. Había montones de dinero en efectivo, más de lo que había visto en toda mi vida. Billetes de 00 organizados en paquetes ordenados. Hartman había venido conmigo y comenzó a contarlos mientras yo revisaba el resto del contenido. 50.000, anunció en efectivo. Pero eso no fue todo. Había escrituras de propiedades que nunca supe que Marcus poseía. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad, completamente pagada, y a mi nombre, acciones en varias empresas, certificados de depósito en 3 bancos diferentes. ¿Cómo es esto posible? Susurré. ¿De dónde sacó todo esto? Hartman sonrió. Tu hijo era un hombre muy inteligente, Oilia. Durante los últimos 10 años, había estado moviendo pequeñas cantidades de dinero a cuentas separadas, comprando propiedades a tu nombre, invirtiendo en silencio, todo legal, todo debidamente documentado, pero oculto de Juliet. Había una última carta en el fondo de la caja. Mamá, espero que nunca tengas que leer esto, pero si lo haces, quiero que sepas que siempre supe que eras la persona más fuerte que jamás haya conocido. Criaste a un hijo sola. Trabajaste hasta que tus manos se llenaron de callos. Me amabas incondicionalmente, incluso cuando cometía errores. Juliet nunca entendió eso. Para ella, la fuerza significa tomar lo que quieres, sin importar a quién lastimes. Todo en esta caja es tuyo. La casa en Birwood Lane ha estado a tu nombre durante 5 años. Es pequeña pero hermosa, con un jardín que sé que te encantará. Las inversiones te darán suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero más importante aún, quiero que sepas que mis hijos, Emma y Daniel, necesitan conocer a la verdadera tú. No la versión que Juliet les ha mostrado, sino la mujer que me crió para ser un buen hombre. Lucha por ellos, mamá. Lucha por ti misma. You know eres vulnerable. No eres indefenso. Ahora tienes todo lo que necesitas para ganar. Cuando regresé a casa esa tarde, Juliet me estaba esperando en la sala con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y su sonrisa había desaparecido por completo. ¿Dónde estuviste hoy, Oilia?, preguntó, su voz pura seda sobre acero. Era el momento. Marcus había hecho su parte para protegerme. Ahora era mi turno de luchar. Estaba organizando mi futuro, respondí. Y por primera vez en semanas, mi voz no tembló. El silencio que siguió a mis palabras se extendió por la sala de estar como una densa telaraña. Juliet me observó con esos ojos verdes, que ahora reconocía como los de un depredador evaluando a su presa. Pero algo había cambiado en mí en las últimas horas. Ya no era la viuda asustada y vulnerable que había sido. Tu futuro, repitió Juliet lentamente como si estuviera probando las palabras. Espero que eso signifique que finalmente estás siendo realista sobre tu situación. Me senté en el sillón frente a ella, el mismo que Marcus solía usar para leer el periódico los domingos por la mañana. Oh, estoy siendo muy realista. Por primera vez en mucho tiempo sus ojos se entrecerraron ligeramente. Bien, porque he programado las visitas a las residencias para mañana. Todos están ansiosos por conocerte, especialmente en la mansión Golden Years. Tienen una habitación disponible de inmediato. Manor de los años dorados. Había sido el peor lugar en los folletos que encontré en su escritorio, un edificio gris con pequeñas ventanas y reseñas que hablaban de comida terrible y personal que apenas hablaba inglés. ¿Qué tal si hablamos de lo que realmente has estado planeando, Juliet? Su postura cambió de repente, enderezándose como un gato que acaba de detectar un peligro. No sé de qué hablas. Hablemos del abogado que consultaste para declararme incompetente, o de tu lista detallada de mis comportamientos erráticos, o tal vez de cómo calculaste exactamente cuánto dinero ahorrarías cada mes una vez que me sacaras de la ecuación. La perfecta máscara de Julieta se desmoronó como un castillo de naipes. Por un momento, vi pánico puro en sus ojos antes de que fuera reemplazado por algo mucho más peligroso. Rabia. Has estado revisando mis cosas, dijo, con una voz tan baja que apenas podía oírla, justo como tú has estado revisando las mías durante años. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Emma y Daniel estaban jugando después de la escuela. Desde la muerte de Marcus, habían pasado más tiempo fuera, como si instintivamente supieran que la casa se había convertido en un lugar peligroso. No sabes lo que es criar a 2 hijos sola, dijo finalmente sin mirarme. No sabes lo que cuesta mantener una casa como esta, pagar las escuelas privadas, la ropa, las actividades extracurriculares. Marcus no me dejó tanto como la gente piensa. Marcus te dejó 45.000 entre la póliza de seguro y los ahorros, además de la casa, que vale al menos 300.000 pesos.
Esos son casi $500,000, Juliet. Para la mayoría de la gente, eso es una fortuna. Ella se dio la vuelta y, por primera vez, vi algo parecido a la desesperación en su expresión. ¿Y qué pasa cuando eso se acabe? ¿Qué pasa dentro de 10 años y 20 años? Los niños necesitarán ir a la universidad. Necesitarán apoyo hasta que puedan valerse por sí mismos. No puedo permitirme mantener bocas innecesarias. Bocas innecesarias. Las palabras salieron de mi boca como veneno. Eso es lo que soy para ti. Eres una mujer de 63 años sin ingresos, sin seguro de salud propio, nada que contribuir a esta familia excepto más gastos. Su voz se había vuelto dura, sin pretensiones. Marcus se sentía culpable por ti. Pero yo no tengo ese lujo. Tengo que ser práctico. ¿Práctico? ¿Es por eso que le estabas dando medicamentos que no reconocía en sus últimas semanas? El color se le fue completamente del rostro. ¿Qué dijiste? Saqué el grabador de voz de mi bolso y lo coloqué en la mesa de café entre nosotros. Marcus documentó todo. Julieta. Cada conversación sospechosa, cada comportamiento extraño, cada vez que le dabas medicina que no pedía. Sus ojos fijos en el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. Eso no podría haberlo hecho él. Presioné reproducir. La voz de Marcus llenó la habitación clara y acusadora. Anoche, me dio un medicamento para dormir que no reconocía. Cuando le pregunté qué era, dijo que el médico lo había recomendado para la ansiedad. Pero nunca le dije a ningún médico que tenía ansiedad. Juliet se hundió en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Estaba estresado. El doctor dijo que el estrés puede causar infartos. Solo estaba tratando de ayudarlo a relajarse. ¿Con qué medicamento? Juliet, un medicamento que nunca le fue recetado. No respondió, pero vi la verdad en sus ojos. La culpa que había estado ocultando detrás de su perfecta máscara de viuda. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Pregunté. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando a que Marcus muriera? No quería que muriera. Susurró, pero su voz sonaba vacía. Solo necesitaba que las cosas fueran más fáciles. ¿Más fácil? Matar a tu esposo y deshacerte de su madre fue tu idea de hacer las cosas más fáciles. No lo maté, gritó, levantándose tan rápido que la silla se cayó detrás de ella. Solo le di algo para que durmiera mejor si su corazón no podía soportarlo. Eso no es mi culpa. Ahí estaba, la confesión que necesitaba. ¿Sabes lo que hizo Marcus antes de morir, Juliet? Me miró con una mezcla de miedo y desafío como un animal acorralado. Cambió su testamento. El testamento verdadero. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es imposible. Estuve allí cuando lo firmó. Hartman me leyó cada palabra. Libra. Te leyó una versión, la versión que Marcus quería que escucharas, pero hay cláusulas que solo se activan bajo ciertas circunstancias. La puerta principal se abrió y escuchamos las voces de Emma y Daniel llegando de la escuela. Juliet miró hacia el pasillo en pánico. Los niños, murmuró. Sí, los niños. Hablemos de ellos. Mamá, Emma gritó desde la cocina. ¿Dónde estás? Juliet me miró con ojos suplicantes. Por favor, Oilia, sea lo que sea que creas saber, por favor no involucres a los niños en esto. No los estoy involucrando. Ya lo hiciste cuando decidiste llevarse a su abuela y mentirles sobre las razones. Emma apareció en el umbral de la sala, su mochila rosa aún colgada de sus pequeños hombros. Hola, abuela. Hola, mamá. ¿Por qué te ves tan seria? Juliet se recompuso al instante, su máscara maternal volviendo a su lugar. Solo estábamos hablando de cosas de adultos, cariño. ¿Por qué no vas a hacer tu tarea? Pero quiero quedarme contigo, Emma, dije suavemente. Ven aquí conmigo. La niña se acercó y se sentó junto a mí en el sillón. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Marcus, me miraron con esa confianza total que solo los niños pueden tener. Emma, ¿qué pensarías si te dijera que no me voy a ir a ningún lado? Que me voy a quedar aquí contigo y con Daniel para siempre. ¿De verdad? Sus ojos se iluminaron. ¿Mami dijo que sí? Miré a Juliet, cuya expresión había pasado de pánico a una furia fría y calculada. Tu mamá y yo todavía estamos hablando de ello, dije. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti y para Daniel. ¿Entiendes? Emma sintió vigorosamente y me abrazó. Te quiero, abuela. Te quiero también, cariño. Daniel apareció en la puerta, más alto que su hermana, pero aún con esa cara de niño que me recordaba tanto a Marcus a esa edad. ¿Todo está bien? Preguntó con esa madurez prematura que había desarrollado desde la muerte de su padre. Todo va a estar bien, le aseguré. Ve a hacer tus deberes con Emma. Subiré a ayudarte en un rato. Cuando los niños se fueron,
El silencio volvió a la habitación, pero ahora tenía un peso diferente. Ya no era el silencio de la incertidumbre, sino el de una batalla que estaba a punto de decidirse. ¿Qué quieres? Julieta finalmente preguntó, su voz derrotada. Quiero que llames a ese abogado y canceles la consulta sobre declararme incompetente. Quiero que canceles las visitas a las residencias, y quiero que me digas exactamente qué le diste a Marcus en sus últimas semanas. Y si no lo hago, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Entonces esta conversación, junto con las grabaciones de Marcus y las fotografías de tus documentos, irá directamente a la policía y al verdadero abogado de Marcus. Sus hombros se hundieron. Eras solo ambiente. Le estaba dando ambient para dormir. Pensé que si dormía mejor, se sentiría mejor. Sería menos difícil de manejar. ¿Cuánto? Solo una pastilla, pero a veces dos y parecía realmente ansioso. ¿Sabías que el ambient puede causar problemas cardíacos en personas con presión arterial alta? Su silencio fue respuesta suficiente. Mañana por la mañana, dije levantándome del sillón. Vamos a ver a Hartman juntos. Él va a leer todo el testamento, el verdadero. Y vas a descubrir exactamente lo que Marcus pensaba de tus planes para deshacerte de mí. Oilia, por favor. No. Mi voz era más fuerte de lo que había sido en años. El tiempo de los por favor ha terminado. El tiempo de fingir ha terminado. Mañana todo cambia. Esa noche, por primera vez desde el funeral, dormí profundamente. No porque el dolor de perder a Marcus hubiera disminuido, sino porque finalmente sabía que había una manera de honrar su memoria y proteger a sus hijos. Marcus había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, incluso Juliet. Y mañana ella lo descubriría. La mañana del viernes amaneció con una de esas suaves lluvias de octubre que hacen que todo se sienta como un nuevo comienzo. Me levanté antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque había demasiado por hacer. Después de tantos días sintiéndome como una víctima de las circunstancias, finalmente tenía el control sobre mi propio destino. Juliet había estado despierta toda la noche. Podía oírla caminando de un lado a otro en el piso de arriba, de su dormitorio al baño, de la ventana de vuelta a la cama. Cuando bajé a hacer café, la encontré sentada en la mesa de la cocina, todavía en pijama, con profundas ojeras y el cabello desordenado. Buenos días, dije, sirviendo 2 tazas de café. No respondió. Ella solo me miró como si fuera un fantasma que había aparecido para atormentarla. Los niños se van a preguntar por qué te ves tan cansada. Seguí sentado frente a ella. Espero que hayas pensado en una explicación. ¿Qué le vas a decir a Hartman? Preguntó finalmente, con voz de falta de sueño. La verdad, toda la verdad. Tomó un sorbo tembloroso de café. Los niños me odiarán. Los niños merecen saber quién es realmente su madre, así como merecen saber quién fue realmente su padre y quién soy realmente yo. Oilia, por favor. Podemos encontrar otra manera de manejar esto. No tiene que ser tan dramático. La miré por encima de mi taza. Esta mujer que había planeado destruir mi vida con tal frialdad. Una parte de mí, la parte que había sido educada para ser educada y complaciente, quería darle una salida fácil. Pero pensé en Marcus, en las grabaciones donde su voz sonaba tan cansada y traicionada, y esa parte se silenció. ¿Dramática? ¿Te refieres a darle a tu esposo un ambient no recetado mientras planeabas declararme incompetente? Ella cerró los ojos. No sabía que tenía problemas de corazón. Sabías que tenía presión arterial alta. Marcus te lo dijo muchas veces. Sabías que las pastillas para dormir podían ser peligrosas para él. Solo quería que durmiera mejor. No, Julieta. Querías que fuera más fácil de manejar. Querías que él fuera menos capaz de cuestionar tus decisiones, menos capaz de darse cuenta de lo que estabas planeando. Emma apareció en el umbral de la cocina, frotándose los ojos. ¿Por qué están hablando tan temprano? Juliet se recompuso, sonriendo instantáneamente a su hija, aunque sus ojos no se iluminaron. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Sí, pero escuché voces. Emma me miró con curiosidad. Abuela, ¿por qué te has levantado tan temprano? Porque tengo cosas importantes que hacer hoy, cariño. Daniel bajó unos minutos después, ya vestido para la escuela con esa eficiencia que había desarrollado desde la muerte de Marcus. A los 11 años, ya sabía que los adultos no siempre podían encargarse de todo. Así que había aprendido a cuidar de sí mismo. ¿Está bien, mamá?, preguntó en voz baja, notando el rostro pálido de Julieta. Se ve enferma. Tu mamá solo está cansada, respondí. Pero va a estar bien. Durante el desayuno, observé a Julieta interactuar con los niños.
Incluso en su estado de pánico, seguía siendo una buena madre en el sentido básico. Les preparó el desayuno, se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban para la escuela, los besó antes de que se fueran. Esa fue la parte más complicada de toda la situación. No era completamente malvada. Era una mujer que había tomado decisiones terribles por razones que creía justificadas. Pero eso no cambió lo que ella había hecho. Y no cambió lo que tenía que hacer ahora. Una vez que los niños se fueron a la escuela, Juliet y yo condujimos en silencio hacia la oficina de Hartman. Había elegido un vestido azul conservador y se había maquillado cuidadosamente para ocultar las ojeras, pero nada podía ocultar la tensión en sus hombros, ni la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Hartman nos saludó en su oficina con esa expresión seria que había perfeccionado a lo largo de décadas manejando secretos y tragedias familiares. Había dispuesto 3 sillas frente a su escritorio en lugar de las 2 que habíamos usado la última vez. «Damas», dijo, cerrando la puerta detrás de nosotras. «Creo que es hora de discutir la verdadera voluntad de Marcus». Juliet se tensó visiblemente. El verdadero testamento. Hartman abrió una carpeta diferente, mucho más gruesa que la que había usado antes. Marcus me pidió que preparara un documento con múltiples cláusulas condicionales. Lo que escuchó la semana pasada, señora Henley, fue solo la primera parte. Múltiples cláusulas. Juliet había perdido el color otra vez. El testamento de Marcus incluirá disposiciones específicas que se activarán si se cumplen ciertas condiciones. Hartman me miró por encima de sus gafas. Las condiciones que, según las pruebas que Ayla me ha proporcionado, ahora se han cumplido. Saqué la grabadora de voz y las fotografías de los documentos de Juliet, colocándolos en el escritorio de Hartman. Creo que encontrarás todo lo que necesitas justo ahí. Hartman revisó los materiales en silencio durante varios minutos. Juliet se retorcía en su silla, abriendo ocasionalmente la boca como si fuera a decir algo, y luego cerrándola de nuevo. «Está bien», dijo Hartman finalmente. «Basado en esta evidencia, las cláusulas condicionales del testamento de Marcus están ahora en vigor». «¿Qué cláusulas?», susurró Juliet. Hartman comenzó a leer. «En caso de que mi esposa, Juliet Marie Henley, demuestre un comportamiento depredador hacia mi madre, Oilia Henley, incluyendo, pero no limitado a, intentos de declararla incompetente sin justificación médica, planes de colocarla en cuidado institucional en contra de su voluntad o cualquier intento de separarla de mis hijos, entonces las siguientes disposiciones entrarán en vigor de inmediato». La respiración de Juliet se había vuelto superficial. Primero, la custodia legal de mis hijos menores. Emma Rose Henley y Daniel Marcus Henley se transfieren inmediatamente a Ayla Henley, quien será su tutora legal hasta que alcancen la mayoría de edad. «No». Juliet se levantó tan abruptamente que su silla se volcó. «No puedes quitarme a mis hijos». Hartman continuó leyendo como si no lo hubieran interrumpido. En segundo lugar, la casa familiar ubicada en 1234 Maple Street se transfiere inmediatamente a Ayla Henley junto con todo su contenido y propiedades asociadas. «Esto no puede ser legal», exclamó Juliet. «Un testamento no puede cambiar después de que alguien muere. Un testamento puede incluir cláusulas condicionales», explicó Hartman pacientemente. «Marcus los incluyó específicamente para proteger a su madre y a sus hijos del comportamiento que usted ha demostrado. En tercer lugar», continuó, «el 50% de todos los activos financieros, incluyendo cuentas bancarias, inversiones y beneficios de pólizas de seguro de vida, se transfieren a Oilia Henley para el cuidado y mantenimiento de los mineros». Juliet se dejó caer de nuevo en su silla. «Me está dejando sin nada». «No nada», corrigió Hartman. «Retienes el 50% de los activos financieros, aproximadamente 22.500. Suficiente para empezar una nueva vida». «¿Cómo se supone que empiece una nueva vida sin mis hijos?» «Por primera vez desde que llegamos», hablé. «De la misma manera en que planeaste que empezara una nueva vida en Golden Years Manor». Hartman sacó más documentos de la carpeta. «Hay una cláusula adicional. Si Juliet Marie Henley puede demostrar durante un periodo de 2 años que ha buscado ayuda profesional para sus problemas de control y manipulación, y si puede demostrar un cambio genuino en su comportamiento, se le permitirá tiempo de visita supervisada con los menores, una visita supervisada». Juliet me miró con una mezcla de horror e incredulidad con mis propios hijos. Marcus sabía que a pesar de todo, Emma y Daniel necesitarían algún tipo de relación con su madre, expliqué. Pero también sabía que necesitaban protección de tus tendencias manipuladoras. Juliet se sentó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había perdido. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. «¿Cómo? ¿Cómo sabía todo esto antes de morir? Porque te conocía mejor de lo que pensabas y porque me amaba más de lo que jamás entendiste».
Harman nos dio copias de todos los documentos y explicó los próximos pasos legales. Juliet tendría 24 horas para mudarse de la casa. Sus pertenencias personales serían empaquetadas y entregadas en una fecha posterior. Los niños serían informados esa tarde después de que regresaran de la escuela. ¿Puedo al menos despedirme de ellos?, preguntó Julieta, con lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «Puedes despedirte», respondí. «Pero yo estaré presente». Esa tarde, Emma y Daniel llegaron a casa del colegio como de costumbre, dejando sus mochilas en el pasillo y corriendo a la cocina por un bocadillo. No tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Juliet había pasado el día empacando en silencio, llenando maletas con ropa y objetos personales. Había llorado intermitentemente, pero ya no había intentado discutir ni negociar más. Creo que finalmente había entendido que Marcus había pensado en todo. «Niños», dije mientras se sentaban a la mesa con galletas y leche. «Necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante». Emma me miró con esos grandes ojos llenos de confianza. «¿Es sobre por qué mamá ha estado tan triste hoy?» «Sí, en parte». Daniel, siempre más perceptivo, frunció el ceño. «¿Está pasando algo malo?» «Algo va a cambiar», dije con cuidado. «Pero no es algo malo. Es algo que tu papá quería que sucediera». Durante la siguiente hora, les expliqué todo de una manera que un niño de 7 y 11 años pudiera entender, que su papá había hecho planes especiales para cuidarlos, que yo iba a ser su guardián ahora, que su mamá necesitaba un tiempo para resolver algunos problemas, pero que aún los amaba. Emma lloró principalmente porque no entendía por qué su mamá tenía que irse. Daniel hizo preguntas difíciles sobre por qué su papá había pensado que esto era necesario. Ambos necesitarían tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Juliet se despidió de ellos en la puerta principal, arrodillándose para abrazarlos una última vez. Como la madre custodial que había sido, prometió que los vería pronto, que iba a trabajar muy duro para ser una mejor persona, que esto no era permanente. ¿Por qué no puedes quedarte aquí y ser mejor?, Emma preguntó, aferrándose al vestido de su madre. Juliet miró por encima de la cabeza de Emma hacia mí. Y por primera vez desde que la conocía, vi algo como un remordimiento genuino en sus ojos. «Porque a veces necesitas estar solo para aprender a ser la persona que se supone que debe ser», respondió. Daniel no dijo nada durante la despedida, pero cuando Juliet se fue, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, ¿vamos a estar bien?» «Vamos a estar más que bien, cariño. Vamos a ser felices». Esa noche, después de ayudar a los niños con sus tareas, leerle a Emma antes de dormir y tener una larga charla con Daniel sobre lo que todo esto significaba, me senté sola en la sala que ahora era oficialmente mía. La casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si un peso que no me había dado cuenta que estaba ahí se hubiera levantado. Saqué una fotografía de Marcus de la mesa de al lado. Una en la que él sonreía mientras empujaba a Emma en un columpio el verano pasado. «Lo logramos, hijo mío», susurré. «Prodigious to tus babies, why me prodigious to me». 3 meses después, me mudé a la pequeña casa en Birwoodlane que Marcus me había dejado. Era perfecta. 2 dormitorios para que Emma y Daniel pudieran visitar cuando quisieran, un jardín donde pudiera plantar las flores que siempre había querido, y suficiente espacio para los proyectos de carpintería que había comenzado usando las herramientas de Marcus. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Emma todavía preguntaba por su mamá a veces, y Daniel ocasionalmente se ponía pensativo cuando pasábamos por lugares que le recordaban su antigua vida, pero estaban prosperando de maneras que no había visto cuando Juliet controlaba cada aspecto de sus vidas. Emma había comenzado clases de arte y descubrió que tenía talento para la pintura. Daniel se había unido al equipo de fútbol de la escuela y había hecho nuevos amigos. Ambos estaban viendo a un consejero para ayudarles a procesar la muerte de su padre y los cambios en su familia, y estaban progresando bien. Juliet cumplió con los términos del testamento. Se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad y comenzó terapia con un psicólogo especializado en comportamientos de control y manipulación. Una vez al mes, se le permitía una visita supervisada de 2 horas con los niños en un centro familiar neutral. Las primeras visitas habían sido tensas y difíciles, pero gradualmente Juliet estaba aprendiendo a relacionarse con sus hijos sin intentar controlar cada momento de la interacción. Aún le quedaba un largo camino por recorrer. Pero, por primera vez, había esperanza de que ella pudiera convertirse en la madre que sus hijos merecían tener. En cuanto a mí, a los 63 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había querido, pero que nunca pensé que podría tener. Tenía seguridad financiera, un hogar hermoso y, lo más importante, el amor incondicional de 2 hijos que me necesitaban tanto como yo a ellos. Marcus había encontrado una manera de protegernos a todos, incluso después de la muerte.
Había convertido lo que podría haber sido la destrucción de nuestra familia en una oportunidad para sanar y crecer. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Marcus en mi mesita de noche y le agradecía por darme la oportunidad de ser no solo una abuela, sino una verdadera madre para sus hijos. Te amo, hijo mío, susurraba en la oscuridad. Y prometo cuidar de ellos con todo lo que tengo. Y por primera vez en años, cuando apoyaba mi cabeza en la almohada, dormía en paz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi familia, mi dignidad y mi futuro. Marcus tenía razón. Ya no era vulnerable. Ya no estaba indefensa. Y definitivamente ya no estaba sola.